¿Usted se ve en la pantalla entonces la presentación? Que ya está apareciendo en YouTube. Muy bien, por ahí. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Queremos como compartir un sueño. Yo lo llamo un elefante volador, una idea loca que tengo hace mucho tiempo. Y es encontrar ese propósito que muchos de nosotros hemos estado buscando en la vida. En la parte de atrás van a ver una biblioteca que tengo, grande. He estado varios años leyendo, investigando, asistiendo a cursos y me ha costado mucho trabajo entender ese propósito. Y hoy pues quiero compartirlos, digamos que mis hallazgos. Y van a ver ahorita con cifras, con estadísticas, entender por qué muchas personas lamentablemente no encuentran su propósito, especialmente no encuentran su talento. Y al no entender eso, pues no saben realmente para quién o para quiénes estamos en este mundo. Un poco de mí, antes de empezar, pues yo soy un emprendedor serial. Desde muy pequeño he tenido la idea de hacer negocios y me acuerdo desde los 11 años vendiendo obleas en mi casa, vendiendo helados y así sucesivamente durante estos años que hoy tengo 52, pues he hecho varios emprendimientos y varias ideas. Hoy sigo con eso, incluso en pandemia me estoy creando nuevas cosas y eso viene en las venas, pero la gente tiene en su cabeza que el emprendimiento es únicamente hacer empresas y realmente no lo es. El emprendimiento va mucho más allá y aplica a nivel personal, aplica a nivel familiar y aplica a nivel laboral, así no tengan sus propios negocios. Hay estadísticas muy lindas donde dice que solo el 3% de la población del mundo es independiente y el 97% son empleados o autoempleados. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente una decisión de vida y así se dio. Entonces, esas personas que están laborando en alguna empresa, los invito a que internamente apliquen muchos emprendimientos. Decidí ser empresario hace 20 años aproximadamente. En ese tiempo he tenido muchos éxitos, pero también he cometido muchos errores. En ese camino, lamentablemente, hayan habido compañías que no lo han logrado, principalmente por un tema de flujo de caja y manejo de gente, pero también por no tener claro para dónde queríamos llevar ese negocio y a raíz de eso me involucré con una organización que se llama Entrepreneur Organization. Es la red mundial de emprendimiento más grande del mundo. Somos 14,000 miembros en diferentes capítulos en Europa, Asia, Estados Unidos, Latinoamérica, África y estamos haciendo empresa y generando empleo. Hoy en esta época de COVID hemos estado muy unidos, compartiendo buenas prácticas entre nosotros y sabemos que tenemos una responsabilidad gigante de generar empleo y generar economía. Entonces, estamos ahí, pero lamentablemente una de las razones por las cuales entré a Entrepreneur Organization era porque me sentía solo y necesitaba buscar apoyo. Entonces, este es un refugio donde tenemos nosotros esa forma de apoyarnos y poder trascender en los negocios. Pero hay una cosa interesante detrás de eso, es que nosotros normalmente no trabajamos por la plata, no generamos empresas por la plata, sino que lo hacemos por pasión. Y en esta organización nos ayudan mucho a entender eso y tenemos 4 pilares principalmente. Uno que es la persona, otro que es la familia, otro que es la empresa y otro que es la comunidad. Si alguna de esas 4 patas falla, nosotros también empezamos a fallar. Entonces trabajamos mucho en esas 4 áreas para podernos apoyar y poder dar mucho más de nosotros. A raíz de eso hay diferentes tipos de compañías. Hay compañías que están empezando y hace 3 años encontré un programa dentro de esa organización que se llama EO o EO Accelerator y son esa gente nueva que está entrando al mundo emprendedor y lo que nosotros queremos es darle herramientas a ellos para que no repitan los errores que nosotros cometimos en nuestros inicios. Y lo que hacemos nosotros es hablar de una metodología mindset que se llama Gestal y es enseñarles desde nuestra experiencia. Hoy tenemos este programa en varias partes del mundo. Hoy estamos entrenando a 1,400 personas. Y en mi caso particular, yo estoy dictando México, estoy dictando en Nicaragua y ahorita durante pandemia pues dicté en diferentes partes del mundo como Qatar, Suráfrica, Nepal y otros países donde fue interesante llegar hasta allá y poderles explicar a esa gente joven que está arrancando cómo hacer sus negocios y enseñarles varias herramientas alrededor de eso.
Dentro de este grupo he tenido la oportunidad de dar muchas conferencias, pero también lo hago a nivel emprendedor con universidades, con la Cámara de Comercio, con amigos y con muchas instituciones que me invitan. Pero principalmente, y hay algo interesante en esto, es que el mundo cambió con COVID. Soy de la generación X o de la Guayaba. Si hay alguno conectado de otro país, es un término muy colombiano. Es una comediante que hizo un stand-up comedy que se llamaba La Guayaba o Generación de la Guayaba. Y ahí estoy yo. Y hoy más que nunca se vuelve relevante porque realmente si uno lo mira técnicamente, uno ahí busca en Google o lee algún libro, somos migrantes digitales. Nosotros no nacimos con la era digital y nos cuesta trabajo. Cuando uno ve los millennials y los centennials, lo traen en el ADN, ellos nacieron con eso, pero nosotros no. Y hoy más que nunca lo tenemos. En mi caso particular, en este instante, estoy tratando de simular un avión, un 787 acá. Acá tengo dos pantallas, tengo mi monitor, tengo una cámara, tengo dos luces, tengo micrófonos y otra cantidad de cosas, porque esa fue la nueva forma de aprender, fue la nueva forma de enseñar, pero especialmente fue la nueva norma de gerenciar. Pero también hay formas de amar a través de la cámara y de la web, y es algo que nos vamos a tener que acomodar entre todos, porque difícilmente volveremos al mundo que estábamos antes. Entonces, este nuevo mundo del migrante digital llegó para quedarse, y los que nacimos en la edad de la guayaba, la generación de la guayaba, pues nos tocó ponernos al día. Con gran orgullo veo a mi mamá de vez en cuando tuiteando y metiéndose en sus redes sociales. Es una persona mayor y creo que lo ha hecho bien, y gracias a Dios lo ha tenido porque creo que ha sido un gran compañero para ella, pero seguramente para muchos de nosotros también lo ha hecho. Entonces, los invito a que pasemos esa etapa al migrante digital y en alguna forma entendamos a nuestros hijos millennials y centennials, y entender que esto, como les decía ahorita, llegó para quedarse. Estas son las estadísticas que les decía. Esto a mí me generó un shock muy grande. Estos son fuentes de dos principalmente. Uno es el Basic Your Thinking Styles, que es un tema de personalidades. Y lo que dice esto es que básicamente entre el 70 y el 80% de las personas no se conocen. Entre el 70 y el 80% de las personas no saben quiénes son. No saben para qué viven en este mundo. No conocen cuáles son sus talentos principalmente. Pero lo más complicado de eso es que la gente que conoce sus talentos no los utiliza. Y esos talentos vienen metidos en nuestro ADN, vienen inmersos en nuestra personalidad. Y esto es algo que se viene estudiando hace muchísimos años. Incluso Sócrates, lo van a ver ahora, lo empezó a estudiar, y detrás de él salieron una cosa que se llama los 4 estilos de personalidades. De eso han hecho muchos estudios, han hecho maestrías, han hecho doctorados, han salido compañías detrás de eso. Y por más de que eso está ahí desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, la gente, como les digo, no se conocen, y adicionalmente que no se conocen, no saben cuáles son sus talentos. Entonces, está muy de moda y lo tengo allá en mi biblioteca. Tengo un módulo completo del tema de la felicidad. Y es que si la gente no se conoce y no conoce sus talentos, pues difícilmente van a ser felices. No trascienden en la vida, y lamentablemente cuando mueren, se mueren sin haberse llevado o dejado un legado para muchas otras personas. Entonces, mi invitación es a que se conozcan y entiendan un poco esa situación. Y como les decía, Aristóteles y Sócrates estudiaron mucho esto, pero Aristóteles principalmente decía: allí donde se cruzan sus talentos y las necesidades del mundo, está tu vocación. Eso hay que dedicarle tiempo, hay que trabajarlo. Yo llevo 10 años aproximadamente trabajando en este tema. La gente dirá: pero Fer, 10 años es mucho tiempo. Y le digo: sí, es mucho tiempo, pero es preferiblemente dedicarse una hora y encontrarlo, a simplemente dejar que pasen los años y no encontrar esos talentos. Por otro lado, ya no yéndonos a Aristóteles, sino algo mucho más cercano, está Larry Smith, es un conferencista de TED, está en la universidad en Canadá, y él habla que la pasión será la que te permitirá plasmar la expresión más elevada de tus talentos. Entonces aquí hay que meterle un poquito de energía, y esa pasión se refleja en felicidad. Entonces, dos fuentes diferentes, dos generaciones diferentes, dos momentos históricos diferentes, y esas dos personas están diciendo: por favor, señores, encuentren sus talentos, encuentren su pasión. Entonces, esa es mi gran invitación. Eso es lo que estoy intentando hacer para muchos, y les voy a contar un poco de mi historia, como lo hacemos en IO nosotros, es hablar desde la experiencia. Y yo hice unos ejercicios muy lindos hace muchos años,
Aquí algunas personas que están conectadas me conocen y yo hace unos 10 años aproximadamente, en un momento de reflexión, hice un ejercicio muy sencillo y se los voy a mostrar desde la forma más sencilla hasta la más sofisticada y los invito a que lo hagan. Y esa forma sencilla fue mandar un mail a mis amigos más cercanos, a mi familia, a mi pareja, a mi socio y algunas personas que trabajaban conmigo. Les dije, oigan, ustedes me pueden hacer el favor de mandarme un mail y piensen cuáles son esas 3 o 5 cosas buenas que yo tengo y esas 3 o 5 cosas que no son tan buenas, o esas 3 o 5 cosas que son mis fortalezas y mis debilidades. En mi actuar del día a día, en mi interacción con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con la gente que trabajaba conmigo, me devolvieron eso con mucho amor. Creo que se lo mandé a 30 personas, de las 30 personas, 27 me devolvieron el mail. Hice una tabla en Excel y empecé a compilarlo. Y oh sorpresa, posiblemente con palabras diferentes, con sinónimos, describieron quién era Fernando González. Y cuando yo hago un compendio de esas cosas y las junto, encuentro mis 3 principales y me quedo sorprendido porque en general la mayoría de esas personas con las cuales yo había tenido un tipo de contacto me identificaron perfecto. Y yo decía, uff, Fer, este eres tú. Y tú lo tienes por dentro y tú lo sabías, pero necesitabas que un espejo te lo estuviera diciendo. Eso se quedó guardado durante muchísimos, muchísimos años. Posteriormente hice otro ejercicio con un señor, es un mentor, es un gran amigo, es un señor de 75 años que me dijo, Fer, haz un ejercicio diferente que se llama sal y pimienta. Haz la línea de la vida desde el día que tú naciste hasta hoy. Eso lo hice hace unos 4 años aproximadamente, cuando tenía 48. Y busqué hitos en mi vida. Hitos cuando tenía 5 años, cuando tenía 10, cuando tenía 15, cuando tenía 20, 25 y así sucesivamente. Épocas del colegio, épocas del bachillerato, épocas de la universidad, épocas cuando estaba recién empezando a trabajar, épocas cuando me fui a vivir fuera del país. Miré temas de relación con mi familia, con mi papá, con mi mamá, relaciones sentimentales, las primeras que tuve, luego las más intensas, luego cuando me casé, luego cuando tuve hijos, y empecé a mapearlo y ponerlo en esa línea de la vida. Y él me decía, Fer, vas a encontrar sal y pimienta en un eje X y Y, fíjate los más y los menos, ponle un número y trata de encontrar 5 cosas por las cuales consideras que fueron súper importantes esos momentos. Entonces encontré una cuando vivía en Barranquilla, encontré otra cuando me fui a Cali y me gradué del colegio, otra cuando me gradué de la universidad, otra cuando me fui a vivir a Estados Unidos, otra cuando encontré la mujer de mi vida, la mamá de mis hijos, y encontré puntos en común y esa persona me dijo, Fer, ahora encuentra por qué fueron tan especiales y cómo lograste esos grandes hitos. Y cuando hoy lo hago intuitivamente, vuelvo y me encuentro con mis 5 principales fortalezas y mis 5 principales debilidades. Una segunda forma de encontrarlo. Una tercera forma de encontrarlo, que lo volví y lo repetí porque todavía era ingenuo, no creía, me parecía que me estaba faltando algo de esto. Entonces me regalaron una tabla de 4 cuadrantes, donde en esos 4 cuadrantes aparecía un tema de personalidad que eran los sociables, otro que eran los innovadores, otro que eran los racionales. La tabla es súper linda y esa tabla venía de la época de Aristóteles y Sócrates. Ellos habían hecho eso, pero hoy en día hay unas herramientas que lo permiten encontrar también, una que se llama DISC, que está ahí, muy parecidas todas, y encuentro muy intuitivamente y lo hago, y vuelvo y encuentro mis fortalezas y mis debilidades, y son exactamente las mismas. Fernando González sigue siendo incrédulo, y por eso llevo 10 años encontrando esto, y hace 2 me encontré una metodología gracias a IO y a IO Accelerator que se llama Gallup Strength Finders, una forma muchísimo más sofisticada. Es una plataforma que está en internet. Esta gente se dedica exactamente a lo mismo. Ya han entrevistado por vía web cerca de 20 millones de personas. Cada día que pasa el tiempo van mejorando esa plataforma. Incluso tengo un libro de eso, de lo que salió de mí, y otros libros que tengo allá donde explican un poco más la metodología.
y es una plataforma que se demora unos 35 minutos en llenarla. Está en inglés, está en español, está en alemán, está en japonés. La llené y dio sorpresa, exactamente lo mismo. Entonces, cuando ustedes ven acá, ¿cuáles son mis talentos superiores? Fernando es visionario, Fernando es estratégico, Fernando es una persona que genera muchas ideas. Yo me puedo sentar con alguien y en cuestión de 1, 2, 3 minutos de mi cerebro salen toneladas de ideas. Tengo buena empatía, me entiendo bien con las personas, soy agradable y me sale que soy coleccionador. Esta metodología tiene 34 talentos desde el superior al inferior. No existe un match y no existe una persona del mundo igual con eso, con todas las combinaciones que hay. En las inferiores aparece el enfoque consistente, disciplina, deliberativo y armonía. Alguien me decía, Fer, tú eres muy disperso, tú no te concentras, tú siempre estás pensando en demasiadas cosas y sí, ese es Fernando González con sus pros y sus cons. Cuando uno entiende esto, y hoy doy gracias a Dios porque detrás de eso hay una cosa que aprendí, es que las debilidades hay que administrarlas. No simplemente decir chao y eso es lo que tengo y eso es lo malo mío, sino que tengo que aprender a administrarlas, tengo que aprender a delegarlas o especialmente hay que aprender a buscar un complemento para ellas. Y gracias a Dios en la parte de negocios, a nivel empresarial, encontré un socio absolutamente espectacular, que es mi complemento y es opuesto a mí, y él entendió eso y yo también lo entendí. Y hicimos esta plataforma los dos juntos. Entonces ya nosotros no nos atacamos desde las debilidades, sino que nos complementamos desde las fortalezas. Con mis hermanos tengo otro negocio y pasó exactamente lo mismo. Hicimos un ejercicio muy intuitivo alrededor de esto. Y encuentro en mi hermana una persona súper organizada, metódica, juiciosa. Paso 1, 2, 3. Gran complemento para mí porque yo el opuesto mío es que no tengo foco. Pero por el otro lado, con mi otro hermano, es un tipo súper agradable, entrador, comercial, con unas fortalezas lindísimas, pero el tema del 1, 2, 3 le queda difícil. Entonces tenemos un polo a tierra que es la hermana, que nos aterriza y nos organiza. Pero por el otro lado tiene un hermano que es súper comercial y la complementa a ella porque ella visitar a un cliente no le llama la atención y no se siente cómoda. O en el caso mío, que yo soy visionario, digo, venga, el negocio va para este lado y buscamos un complemento. Entonces es importante entender este tipo de cosas y pues cuando yo estaba pequeño, eso no me lo enseñaron en la casa, eso no me lo enseñaron en el colegio, eso no me lo enseñaron en la universidad, pero tampoco me lo enseñaron en los primeros momentos donde empecé a trabajar y por eso es que nunca lo encontré y solo hasta hace muy poco, y por eso digo hace 10 años empecé a trabajar en este tema. Oh, sorpresa, me encuentro esta mañana con un tema de mi hijo y veo una cosa que se llama eje fines, que está ahí, se los pongo, y entendí un ejercicio que le pusieron a hacer en el colegio la semana pasada. Mi hijo tiene 9 años y le pusieron un tema de autoconocimiento. Y yo llegué a su espacio donde él estaba estudiando y me dice, oye papá, ¿tú me puedes ayudar con algo? Digo, ¿qué, Emilio? Y me dice, es que necesito hacer una tarea para el colegio. ¿Y cuál es la tarea? Y me dicen, papá, es que necesito identificar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y empezamos con mi esposa y con él a trabajar en eso y vamos y miramos este folleto y en el folleto está eso y es un autoconocimiento y estos niños hoy en día desde muy pequeños les están enseñando a que ellos tienen que identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Pero aún más importante, le están enseñando algo que es autogestión y autorregulación. Y esto va relacionado directamente en el tema de ellos cómo van a administrar sus fortalezas y sus debilidades. Pero aquí hay una cosa súper importante que quiero explicárselos con una analogía. Y es que uno tiene talentos, pero los talentos solo se vuelven fortalezas siempre y cuando yo invierta en ellas y le dedique tiempo. E invertirle no es únicamente plata, invertirle es conocimiento, invertirle es leer libros, invertirle es hablar con amigos, invertirle es dedicarle tiempo en que hagan la pregunta a sus personas cercanas y que les digan cuáles son sus fortalezas y debilidades porque uno necesita que se las reafirmen. Pero por el otro lado, tenemos casos de futbolistas muy buenos desde pequeños, pero sus padres no se las desarrollan. Y cuando digo no se las desarrollan es que lo están llevando el fin de semana
a que juegue fútbol o juegan con ellos, no lo están llevando a que practiquen en el colegio. Entonces, si tienen ese talento que es bueno para el fútbol, pero no se lo desarrollan, nunca se van a convertir en fortalezas. Entonces, a esto hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle energía, posiblemente algo de dinero, hay que dedicarle un poco de conocimiento y leer al respecto para poder conocerse ustedes y poder entender a quién le van a servir con sus fortalezas, a qué vinieron al mundo con sus fortalezas. Ustedes han visto personas que uno los ve súper emocionados y entregan todo, es porque están apasionados y están utilizando sus fortalezas en beneficio de otros. Entonces, después de revisar y mirar, yo hice ese ejercicio y dije, bueno, mi propósito de vida, ¿cuál es? ¿Para qué voy a trascender? ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Cuál va a ser mi legado? Y aquí tengo un borrador, lo estoy trabajando. Hace poco hay una persona que empezó a trabajar conmigo y está dedicada 100% a esto, a acompañarme en este proceso, que se llama Gina Castillo, que está acá conectada. Y con ella estoy trabajando un tema de crear un logo, crear una página, crear otra cantidad de cosas, pero poder poner en pocas palabras esto y es, mi vocación es enseñar a otros a ser mejores personas, a nivel personal, familiar y profesional, a partir de mis talentos. Ya identifiqué cuáles son mis talentos superiores, cuáles son mis talentos inferiores y motivando a realizar lo que hacen mejor para que sean felices. Decidí buscar mi círculo cercano, decidí hacer esto primero con mi círculo más cercano, que es mi esposa y mis hijos, y a irlo ampliando a mi círculo secundario, y a ir ampliando y es hacerlo en el trabajo con las personas que trabajan conmigo, aplicarlo con mis socios, aplicarlo en EO, aplicarlo con muchas otras personas, y cada día que pueda es enseñarles que esto es súper importante en la vida. Y creo que a partir de ahora, este momento de pandemia me ha enseñado muchísimo y he reflexionado sobre esto. Y eso es algo que me quiero dedicar. Pero hay algo especial de esto y es la ley de la vida. Hay un libro muy bonito, muy bonito, que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito. Esto está escrito por Chopra y él habla sobre la ley del dar. Y no es el único. En la ley del dar, Chopra es uno de los pocos que está hablando de esto, pero también cuando uno va y mira la Biblia, ahí está. Pero cuando uno va y mira el Corán, ahí está. Pero cuando uno va y mira la cultura judía, ahí está. Y en todas partes está el de dar y recibir. Hace poco me pasó algo especial con esa ley universal del dar y recibir. Y es que estaba dictando una conferencia para una gente en Sudáfrica y en Qatar. Y estuvimos hablando de algo que son los 6 grados de separación. Y los 6 grados de separación es una teoría que viene hace muchísimos años, es milenaria. En Estados Unidos, una persona en la costa oeste quiso probarla y dijo, ¿cómo ensayo esto? ¿Cómo ensayo la ley del dar y recibir? Y una de las formas es a través del networking y uno conoce muchas personas. Y lo que dice esta ley de los 6 grados de separación es que uno, si toca 6 puertas, llega uno donde quiere a través de 6 contactos. Y esta gente en Estados Unidos lo que hizo fue mandar unas postales de la costa oeste y las mandó a Massachusetts por correo. Y le dijo a esa persona que le llegaba esa postal, le dijo, por favor, trata de llegar a esta persona que se llama Juan y que esta carta le llegue, pero a través de contactos o conocidos, pero no directamente a su mail. Cerca del 85% de las postales llegaron a su destino. Básicamente, ¿cómo? Tocando 6 puertas. Si alguno de ustedes quisiera llegar a tocar la puerta del Papa y tocan 6 puertas, pueden llegar al Papa, pero pueden llegar al presidente de los Estados Unidos o pueden llegar a una persona muy importante de pronto en la ONU o pueden llegar a un congresista o pueden llegar a una persona que ustedes consideren la más espiritual del mundo, lo que quieran. Simplemente es tener la intención de hacerlo y empezar a activarlo y tomar el riesgo de poderlo hacer. Pero aprendí otra cosa en esa conferencia de esta persona, y esta persona que está acá es Steve Jobs. Steve Jobs todos los martes por la tarde le dedicaba 4 horas al marketing relacional. Y él que decía, voy a hacer un listado de 25 personas, las cuales me pueden llegar a hacer crecer a mí como persona, como familia o como negocio en 10X. Y me voy a tomar la molestia de hacer un listado de los sueños. Esa lista que uno hace al final del año para Navidad es
la lista para el niño Dios y hacer la lista para el niño Dios de esas personas que yo considero que a mí como persona, como miembro de una familia o como dueño de un negocio, me van a permitir a mí crecer 10x. Y vamos a empezar a buscarla. Y no necesariamente esa persona la tengo que conocer, sino que simplemente ese es el sueño que yo tengo, la anoto y empiezo a trabajar en función de eso. Y como complemento de eso, aparece un señor que se llama Kate Ferrazzi y el tipo dice, nunca comas solo. Lo que él dice es que todos los días uno tiene que intensificar ese tema de la ley de dar y recibir, ese tema de buscar esos contactos, esa gente cercana, ese networking, esas personas que podrían ayudarme a llegar a alguna parte. Y él creó esto y él decía, todos los días yo voy a almorzar con alguien diferente, todos los días. Y él empezó a hacer el ejercicio juicioso y empezó a trabajar en varias cosas muy importantes. El primer punto que empezó a trabajar él decía, yo solo puedo llegar muy rápido a un sitio, pero si voy junto con otras personas puedo llegar aún más lejos. Entonces es preferiblemente hacer ese grupo de personas colaborativo en manada que ir solito, porque uno en grupo se protege mejor. Lo otro que él dice, que me pareció súper importante y súper lindo, es que yo voy a empezar a sembrar las semillas para hoy y empezar a visualizar a futuro. Entonces, no necesariamente las personas que yo toque hoy, a las cuales me acerque hoy, son las personas que yo necesite hoy, pero posiblemente en un año o en 2 o en 3 o en 4 o en 5 van a llegar a ser las personas que posiblemente en algo de la vida van a poder darme a mí. Lo otro que él dice es perder el miedo. Pierda el miedo a preguntar. Asuma ese riesgo todos los días de preguntarle a alguien algo y en ese no comas, nunca comas solo, empieza a hacerlo. La mejor de todas que él plantea es el de dar y recibir. Estos primeros acercamientos con las personas no son para pedirles, son para darles. Es yo voy a llamar a esta persona, voy a ver esa persona quién es, hoy puedo entrar muy fácilmente a las redes sociales, encontrar en Facebook o encontrar en Instagram, encontrar sus pasiones, saber que le gusta el fútbol, saber que le gusta la naturaleza, saber que le gustan las redes sociales y a partir de eso darle algo, un comentario, una palabra inteligente, recomendarle un libro y ahí se crean cosas. Y eso empieza a crecer poco a poco y lo voy trabajando todos los días y de pronto esa red se me vuelve gigante. Eso hay que tener estrategia detrás y empieza a funcionar. Entonces, en época de pandemia, pues es muy difícil porque decir uno, oiga, es que ¿con quién como hoy o con quién almuerzo? Lo tengo que hacer con mi familia, me tengo que proteger. Yo no me puedo ir a un restaurante y tener un almuerzo todos los días porque puedo contaminar a alguna persona, lo puedo infectar y le puedo traer el virus. Entonces, en ese momento de pensamiento dije yo, oiga, inventémonos algo que se llama el Virtual Coffee. Y ahí salieron estas charlas que quiero empezar a dar, que hoy las estoy dando con ustedes. Es un ejercicio, es un piloto, no soy experto. Acuérdense que soy un migrante digital donde nací en la edad de la guayaba, generación X. Entonces, hoy yo no soy el gran experto en las redes sociales, pero dije, me voy a lanzar acá. De hecho, pasó ahora rato cuando estábamos empezando a poner esta pantalla, yo con mis 2 pantallas, mi computador, y estaba con Gina trabajando y sabemos usar Zoom, pero apenas estamos aprendiendo a usar YouTube y cómo linkeamos las dos y estábamos teniendo un tema técnico, pero es ese proceso de aprender. Y no importa, ahí empezamos a cometer nuestros propios errores, pero estamos aprendiendo entre todos. Entonces yo dije, oiga, mi familia es cafetera, fui educado por el café, la gran mayoría de mis primos fuimos educados tanto colegio como universidad por una familia cafetera y tengo mucho que agradecerle. Entonces dije, oiga, pero algún día yo quisiera vender café, pero pues a mí me queda difícil, vivo en Bogotá, no es mi vocación, no es mi pasión, pero tengo algo de cafetero. Entonces dije, creemos un Virtual Coffee, by Fernando González con un propósito. Hice mi lista de esas 25 personas con las cuales quería hablar. Dentro de esa lista he puesto muchas personas, he puesto ministros, he puesto presidentes, he puesto directores de compañías globales, he puesto personas en Estados Unidos en unas posiciones absolutamente espectaculares, he puesto personas en México, he puesto personas en Europa
hice mi listadito de 25 y ahí voy. Quiero contarles que de esas 25 ya me he sentado a un Virtual Coffee con 10 de ellos, a hablar, a charlar, a tomarnos un café virtual. Los que están en Colombia, les estoy mandando una bolsa de café a su casa antes de ese Virtual Coffee. Y les digo, venga, ahí está mi esencia y ahí está mi familia. Y algo bonito es empezar a investigar un poco de historia. Y hace unos años salió en España todo este tema de la comunidad sefardí, los que podíamos aplicar a ser ciudadanos españoles y aplicar a la comunidad europea. Yo empecé a hacer ese ejercicio y empecé a encontrar mi historia. Y por allá apareció un señor que se llama Torcuato. Tengo un tío que es fanático de él, tengo otra tía abuela que también, tengo una prima segunda o tercera también. Y me contaron muchas historias de él, pero traté de ir mucho más atrás. Y empecé a investigar y contraté a una persona en España que le pagué para que me hiciera mi árbol genealógico. Y me encontré un señor que se llama Máximo Arango Uribe, paisa, antioqueño, y empecé a investigar aún más y sale todo el tema del arriero. Y un día un amigo me dijo, Fer, ¿y dónde sale tu vena emprendedora? Le dije, de acá. Tengo algo de vena judía, tengo vena paisa, vena cafetera, personas que se arriesgaron mucho a caminar por Colombia, y esa familia se fue moviendo y terminaron en Armenia, en un pueblo lindísimo que voy con mucho placer cuando voy allá y me lo disfruto muchísimo. Y ellos encontraron algo que son las tertulias. Y estas tertulias eran muy común en el eje cafetero, habían los cafecitos que estaban en la esquina, donde estos señores se sentaban a compartir con sus mejores amigos y compartían. Y esa era una forma de hacer networking, es una forma de poder conocer otras personas. Entonces dije, aquí me voy a crear mi historia del Virtual Coffee. Y entonces ha ido creciendo poco a poco. Los que están en Colombia, como les decía, les mando su café y charlo con ellos. Pero estoy tratando de entender mucho más allá qué significan esas tertulias. Y resulta que las tertulias nacieron en España, empecé a investigar un poco, y eran lo que llaman los americanos un think tank. Eran esos espacios de especializarlo en algo y compartir algo. Y principalmente, ¿qué compartían? Anécdotas, compartían información, compartían historias, compartían incluso ideas de negocios. Entonces yo dije, aquí hay algo interesante y empiezo a encontrar lo que llamo puntos de conexión. Esta mañana me pasó algo especial. Todos los días medito. Me levanto antes de las 6 de la mañana. Tengo una aplicación donde bajo que se llama Calm y todos los días medito 10 minutos. Hago un tema que se llama Mindfulness. Y en la meditación de esta mañana me aparece algo que me dice, Fer, investiga sobre el Sangha. Como si hubiera llegado por inspiración divina, y me meto esta mañana y encuentro que es una teoría hindú del budismo, tema sánscrito, y encuentro que estos son comunidades para compartir. Y encuentro que tienen temas en común, tienen temas de cómo me ayudo. Y si hoy me meto al mundo de migrante digital, aparece una más que es la comunidad colaborativa. Esos son sus ciudadanos del mundo. Una anécdota que me pasó esta semana en una conferencia que estaba, y alguien estaba hablando que habló con una niña y le dijo, ¿tú de qué país eres? Y ella dijo, no, yo no soy de ningún país. Y le preguntaron, ¿cuántos años tienes? Y dijo, tengo 28 años. Pero ¿cómo así que eres ciudadana del mundo y que no eres de ningún país? Y dice, sí, tengo 28 años, pero yo he vivido en 16 países. Y voy pasando de país en país. Y hoy yo soy un pedacito de todos esos países porque yo desde muy pequeña, desde los 14 años, empecé a viajar y vivo en diferentes partes del mundo. Por COVID no he podido seguir, dijo la niña, pero seguiré viajando. Pero yo soy de ese mundo digital que me permite que el mundo es muy pequeño y sé que me puedo ir para cualquier parte y allá me van a recibir. Y le dijeron, bueno, ¿y cómo lo haces? Me dijo, no, un tema colaborativo. Es una forma donde yo voy a un sitio y yo doy y recibo. Yo doy desde mis talentos y enseño lo que a mí me gusta. Le enseño al mundo que el mundo es pequeño, le enseño al mundo y esas personas que están ahí que me reciben en su casa y me dan dormida y me dan comida
y me dan trabajo, yo les enseño que hay que trabajar por todos, yo les enseño del tema global, les enseño que hay que cuidar el planeta, y ella tiene toda una historia, y a raíz de esa historia es una ciudadana del mundo. Entonces hoy con las redes sociales somos ciudadanos del mundo, posiblemente no viajando físicamente, pero lo podemos hacer virtualmente como lo estamos haciendo acá. Incluso ahí estoy viendo gente conectada de otros países. Ahí veo a un gran amigo, Javier Delgado, y a su esposa conectados que están en Estados Unidos. Veo a otras personas aquí de México también conectadas, y eso es una forma de poder compartir que se nos hace mucho más sencillo. Entonces, de verdad yo estoy súper, súper agradecido porque esto es un sueño, esto es un elefante volador, es una forma de compartir, es una forma de enseñarle a otros desde mis talentos. Ya les mostré Fernando para qué es bueno, también les mostré Fernando para qué es débil, pero afortunadamente en esas debilidades encontré personas que me están ayudando. Encontré a mis hermanos que me están colaborando, encontré un gran socio que me están ayudando, pero especialmente encontré a mi esposa, que es 100% opuesta a mí, y es la que me aterriza. Es como una cometa y una pita. Yo soy la cometa por allá, soñador, estratégico, visionario. Mi esposa es súper aterrizada, súper pragmática, y me dice: Fer, muy lindo, pero aterricemos y vamos cumpliendo esos sueños poco a poco para poder llegar a ese futuro que tanto quieres. Entonces hoy quiero agradecerle a ella y a mis hijos, pero especialmente a todos ustedes que se conectaron a esta primera historia que estoy contando. Es un primer ejercicio, estoy ensayando, lamentablemente ustedes son como mi ratón de laboratorio, donde les estoy contando una historia, donde estoy siendo vulnerable y donde quiero que ustedes me ayuden a poder cumplir ese sueño y trascender en la vida. Quiero dar las gracias, pero antes de irnos, si quisiera como abrir micrófono, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, bienvenido, y aquí podemos compartir. Aquí nos podemos tomar un café virtual. Muy tímidos. Muy chévere, Fer, felicitaciones. Muchas gracias, Andrés. Chévere. ¿Qué le gustó? La historia, habían cosas que no sabía, Ok, como por ejemplo. como por ejemplo lo de los cafés bueno, las tertulias. Ok, interesante. Y es impresionante porque en esas tertulias es compartir, es simplemente sentarse y reunirse. Muchas veces lo hemos hecho sin saber. Son esas reuniones con los amigos que tenemos. Pero estas tertulias tienen un propósito. No es simplemente ir a reunirse y hablar X, sino con un tema puntual que se quiera hacer. Y ese era el éxito de las tertulias, pero como les mostré hay otros ejemplos, y en esta comunidad colaborativa o economía colaborativa sí que se va a dar porque hoy el mundo está cambiando radicalmente, y se está hablando mucho del tema del freelance, el tema de ayudémonos entre todos, e incluso se está hablando ya, y me pasó la semana antepasada, llegando a la época del trueque. Yo soy bueno para esto, tú para qué eres bueno, cómo compartimos. Y estamos llegando hoy con toda esta economía que está pasando con el tema del COVID, se está hablando del trueque. Pero nace mucho de ese tema de tertulias y de poder hablar, de poder decir yo qué necesito, tú qué necesitas, y damos un tema de dar y recibir. Muchas gracias por preguntar, Andrés. Fernando, muchas gracias. Es Javier. La verdad que me da mucha alegría escucharte y, como siempre, enseñándonos y dejándonos cosas súper valiosas, no solamente personales, sino laborales. Me encanta la idea del café. Yo me acuerdo que alguna vez hemos hablado de la idea también de nunca almorzar o comer solo. Y te voy a tomar la iniciativa del café virtual, porque siempre es súper bueno, y más en este momento, más que nunca, como ver la visión tuya como empresario, como padre de familia, como esposo, cómo has vivido y cómo has aprendido de todo en este momento, y cómo te acomodas. En todos los momentos has sabido acomodarte a lo que te da el momento. En épocas buenas de la economía te acomodas y miras qué es lo que puedes hacer diferente, y en épocas malas también te acomodas y reinventas, es la palabra esa, la reinvención. Y me gustaría aprender un poquito más y escuchar un poquito más del momento que has tenido que pasar ahora para esta reinvención que nos ha tocado a todos
y no todos somos aptos para reinventarnos cada momento. Javi, muchas gracias. Creo que el piropo es mutuo. Tanto a ti como a María Paula los he admirado toda la vida y cada vez que voy a Estados Unidos trato de tener contacto con ustedes o un chat de vez en cuando o cuando ustedes vienen a Colombia compartir. Y creo que el trabajo que ustedes han hecho allá de buscar ese sueño americano ha sido interesante, pero mirar a dónde has llegado tú en esa posición, pues ahorita no lo voy a nombrar, pero estás en una posición absolutamente espectacular que es envidiable en una de las compañías de retail más grandes del mundo. Entonces, de verdad que creo que es mutuo y, como diría un amigo, te voy a coger la caña y vamos a hacer ese virtual coffee pronto porque creo que podemos compartir muchas cosas. Muchas gracias, Javi. Fernando, muchas gracias por la invitación. Tenemos unas preguntas de YouTube. Ok, entonces escuchemos a Jorge, Gina, y ahorita me da las preguntas de YouTube y las respondemos. Don Jorge. Fernando, muchas gracias por la invitación. Muy interesante este lanzamiento, esta cara tuya que no conocía, pero me lo habías advertido ya unas semanas atrás. Me pareció muy chévere y estoy muy contento de participar aquí esta noche contigo. Bien interesante y bueno, ojalá sea el comienzo de muchas tertulias que podamos tener. Aprovechar lo cerca que estamos, vivimos en el mismo conjunto, que podamos tener algunas tertulias, sobre todo de pronto te animo yo para que montemos bicicleta y nos animemos, aunque sea a tomarnos también un cafecito, aunque sea virtualmente. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, muy interesante. Jorge, muchas gracias a ti. Hay algo que siempre hago, es un poquito analizar las personas. Y uno utiliza un término muy coloquial y es el tema políticamente correcto, por un lado, o esas palabras mágicas que hay que decir en cada momento. Y Jorge, tú eres especial en eso. Y eso creo que es uno de tus grandes talentos, esa forma de poder unir personas y es analizándoles desde la distancia. Entonces creo que, como ves, todos tenemos grandes talentos y tú tienes uno muy especial y es saber tratar personas. Te lo agradezco. Muchas gracias, Fernando. Muy querido por esas flores y bueno, ese puede ser un buen emprendimiento de montar una floristería, a ver si nos va muy bien por ese lado. Súper, muy bien. Gina, no puedo ver las preguntas, pero dime tú cómo son y las vamos respondiendo las que están en YouTube. Ok, Sandra pregunta, ¿qué te pareció lo más difícil del proceso? Lo más difícil, y va a sonar extraño, es tomar la decisión, básicamente. Porque uno puede tener un elefante volador, le puede dar vueltas y vueltas y vueltas y no se lanza el charco. Ese es el inicio. No sé a dónde voy a terminar. Pero creo que fue tomar esa iniciativa de saltar al charco. De hecho, Sandra, hablé con ella creo que hace 2 o 3 semanas y estábamos hablando de estas conferencias y me decía, Fer, muévete porque hay gente que está hablando de Virtual Coffee. Y un amigo me decía, Fer, los grandes innovadores no son las personas que se quedan pensando. Los grandes innovadores son los que implementan. Entonces fue tomar la decisión de implementar y arrancar. Y eso básicamente fue lo que hice y creo que esa fue la parte más difícil de poder empezar este proceso. ¿Qué otra tienes por ahí? Gina, ¿otra pregunta había ahí? Me dijiste que habían varias. Tenemos saludos de Sandrita Rodríguez, de Alejandro Márquez y Gustavo Alberto Castaño. Ok, muchas gracias a Sandrita y a Gustavo, pero muchas gracias a todos por estar acá conmigo. Espero que esta sea una de muchas. Estos Virtual Coffee, la idea es hacerlas en grupo, como muchos, como estamos acá, pero también hacerlas individualmente con cada uno de ustedes. Sé que de todos tenemos algo que aprender, pero con todos tenemos algo que dar también. De verdad, muchísimas gracias. Este es el inicio de muchas y espero vernos pronto con todos ustedes. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Fernando. Feliz noche para todos. Les mando un abrazo. Chao. Chévere, Fer. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Feliz noche. Marlene, muchas gracias. Bueno,
Bien. Hasta luego, Fernando. Siempre te he admirado mucho. Por eso estoy aquí, firme. Muchas gracias a ti. Ok.